Ahora vamos a hablar de las disoluciones parte 2 para el primer ciclo. Habíamos quedado en que las disoluciones se formaban a partir de disolvente y soluto, que el disolvente universal era el agua, que además el disolvente era el que estaba en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. Cuando tenemos disoluciones que son acuosas, lo que ocurre es que necesitamos conocer su concentración. Y para eso tenemos que saber que existen distintas unidades de concentración y distintas maneras de rotular las disoluciones. Por ejemplo, cuando uno compra algún medicamento viene en gramos por ml, o si usted compra, por ejemplo, una cerveza, viene en grados alcohólicos por ml, o volumen, o porcentaje masa-volumen, o porcentaje masa-peso, o concentración molar, o concentración normal, o concentración molal. Dentro de lo práctico tenemos que saber que existen disoluciones que están diluidas, concentradas o saturadas, ¿ya? Este es un reforzamiento pequeño. Diluida es cuando tenemos una poca cantidad de soluto. Y si usted se fija, se compara, por ejemplo, la concentración así como a simple vista, nos vamos a dar cuenta que esto tiene menor cantidad de soluto por el color que tiene. Si está concentrado, el soluto va a haber aumentado para la misma cantidad de volumen, y si está saturado, lo que vamos a tener es que el soluto ya no se va a disolver más. Bien. Vamos a entender que M va a ser moles de soluto dividido por litros de solución. Esta M va a ser la concentración molar, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener en un matraz una cantidad de moles, por ejemplo, un mol, y luego vamos a agregar agua hasta la disolución y hasta el aforo. Aforar es una marca, aforar o aforo es una marca que vienen en algunos de los recipientes de estos de vidrio que se preparan disoluciones. Este podría ser un balón de fondo liso, y lo que nos va a quedar que vamos a tener un mol en un litro de disolución. Entonces, de hecho, esa es la definición de molaridad. Molaridad son moles de soluto en un litro de solución, ¿ya? 1 molar significa que tengo un mol de soluto en un litro de disolución. Problema 1. Calcula cuál es la concentración molar de una solución que se prepara disolviendo 85 gramos de cloruro de sodio en agua hasta formar 1,5 litros de disolución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Redondear números enteros a masas atómicas de los elementos. Entonces, tenemos que voy a tener 85 gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? Ahí están. Esos son mis datos. Y el volumen de la disolución al que yo quiero llegar son 1,5 litros. Las fórmulas van a ser que los moles está dado por esta siguiente definición. Gramos de soluto dividido por la masa molecular, y M es moles de soluto en un litro de solución. Aquí hay un errorcillo pequeño. La molaridad se hace calculando, se escribe con letra mayúscula. La M minúscula significa molalidad, ¿ya? Que son moles de soluto en un kilo de disolución. Bueno, seguimos.
Recuerda que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a dejar aquí escrito. Vamos a ver lo siguiente. Y ustedes lo van a y usted lo va a calcular. Entonces, los moles, gramos de soluto dividido por la masa molecular. Entonces, los moles de soluto van a ser 85, se ponen aquí arribita, y luego la masa molecular del cloro. El sodio me parece que es B. Oh, no, hay que ver la tabla periódica, cuánto es el valor de la masa del cloro y del sodio. Y eso va a tener una masa por mol, más unos gramos por mole. Y se divide los gramos de soluto que están en este problema y se dividen por el peso molecular. Entonces ahí yo voy a tener moles. Pero como tengo 1,5 litros, yo lo que tengo que hacer es dividir esos moles por 1,5 y ahí voy a tener una fracción de moles en un litro de disolución. Seguimos. Ay, se cambió. Bien. Concentración, disolución y dilución. Yo tengo en un frasquito un soluto disuelto y luego lo paso a un matraz de aforo, ¿ya? Y para poder, esta misma disolución que está concentrada, yo tomo una alícuota y tomo una muestra. Por ejemplo, 10 ml, 20 ml de una disolución que está concentrada. Y luego lo que tengo que hacer es aforar hasta la marca. Eso significa que yo voy a agregar un mayor volumen. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay que hacer el siguiente análisis. Cuando yo tengo una disolución que está concentrada y tomo una parte, ojo aquí qué dato hay que considerar, que tengo una solución con una concentración molar y que a la vez voy a tener un volumen pequeño de esa misma concentración molar, un volumen inicial y una concentración inicial. Pero al diluirla yo le pongo más agua, por lo tanto mi volumen final va a ser mayor que el volumen inicial que tengo acá. Pero la cantidad de moles se mantiene, porque aquí yo tengo una cantidad de soluto y aquí yo no le he agregado más soluto, solo le agregué más agua. Por lo tanto, los moles de soluto que están acá son los mismos moles de soluto que están allá. Y para ese tipo de problemas lo que hacemos es considerar esta siguiente relación. La molaridad inicial multiplicada por el volumen inicial es lo mismo que la molaridad final multiplicada por el volumen final. Dicho de otra forma, la concentración inicial es inversamente proporcional al volumen inicial y la concentración final también es inversamente proporcional a su volumen. Lo que explicaba recién. Si yo tengo una concentración donde tengo cierta cantidad de soluto que está muy oscurita la disolución, muy concentrada, y tomo una muestra de un volumen pequeño, o sea, concentración grande, volumen pequeño, para que esta cantidad se mantenga constante, se cumple que la molaridad final multiplicada por el otro volumen también es constante. Y si yo multiplico esto por eso, me van a dar los moles que tengo iniciales. Y si multiplico eso por eso, me van a dar los moles que tengo finales, que son en el fondo la misma cosa. Bien, esa explicación cortita, después espero que sea más claro para la clase para hacer este tipo de ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tomo una alícuota de 5 ml, ya dijimos que alícuota es tomar una muestra líquida, de una disolución concentrada y le agrego 100 ml de agua destilada? Entonces, ¿qué va a pasar con esa nueva muestra? Va a quedar más ¿qué cosa? Más diluida o más concentrada. Después, determine cuánto volumen se debe agregar a 2 litros de una disolución 1 molar para que su concentración quede disminuida a 0,25 molar. Ay, perdón. Bien,
esto ya lo tenemos listo y aquí terminamos. Lo analizamos en clase.